A continuación, la lección inaugural con el tema La medicina, un derecho para todos, una realidad para pocos, por el doctor Napoleón Méndez. Bueno, así como fuimos cuidadosos con la escogencia, de verdad nos tomamos mucho el tiempo para escoger los temas. Queríamos plasmar mucho de nuestra intención, mucha de nuestra responsabilidad como médicos, y queríamos aprovechar mucho este momento científico y de podernos dirigir como colegas y de cierta forma representarlos en lo que yo creo que es mucho el pensamiento de todos. Y por eso discutimos durante largo tiempo en el comité organizador el título que nos parecía sumamente importante. Y al final de cuentas llegamos al consenso y le pusimos este nombre al Congreso, que representa mucho del país. Y por eso es que el título es La salud en Guatemala, un derecho de todos, porque así es realmente. Todos los guatemaltecos tienen garantizado el derecho a la salud en la Constitución Política de la República. Sin embargo, lamentablemente, del papel a las acciones hay una distancia enorme y viene siendo una realidad para pocos. Voy a empezar esta disertación, compartir con ustedes algunas experiencias con un relato de la vida real, que parece realmente una historia, una novela, pero no, es la realidad de muchos guatemaltecos, y es que no es la excepción, es la regla que la gran mayoría de compatriotas vive. Don Pablo, proveniente del área rural del sur de nuestro país, sufrió un accidente al encontrarse en sus tareas laborales. Se cayó de un árbol y sufrió múltiples lesiones a nivel de la columna cervical. Una lesión bastante seria, y al inicio lo trasladaron a uno de los hospitales regionales, que es el hospital de Escuintla, pero como no contaba con las condiciones mínimas para poder ser atendido por la gravedad de su caso, fue a uno de los centros que, podríamos decirlo, en el sistema de salud pública de la red de hospitales que hay, uno de los más completos, el más moderno y que tiene de todo, junto con el Roosevelt, el Hospital San Juan de Dios. Y es que ese es precisamente el centro hospitalario de tercer nivel que la mayoría de la población, algunos de la población, van a tener acceso, no tienen acceso a nada más. Así que ahí topa la ciencia, ahí topa la medicina, ahí topan las oportunidades. Don Pablo, debido a esta gravedad, debió pasar lo que yo le llamo la ruta de la muerte del sistema de salud pública, que muchos guatemaltecos recorren. Vamos a ver todo este calvario. Al inicio, la atención prehospitalaria que recibió don Pablo fue brindada con precariedad. Ustedes saben que nuestro sistema de salud prehospitalario está carente de mucho recurso, pero en la provincia la situación es un poco más complicada. Y es que lo que pasa es que no contamos ni siquiera con las ambulancias mínimas, con los estándares internacionales que deberían de tener. Y el traslado se hace muchas veces en los pick-ups de las policías o en los vehículos adaptados para el mismo traslado. Y se cuenta muchas veces con la voluntad del equipo prehospitalario, pero la voluntad no es suficiente para los casos graves. Luego don Pablo es llevado a un centro regional antes de Escuintla, que no tiene las condiciones para atender el caso grave que don Pablo tenía, una lesión de la columna cervical que ya había provocado un problema neurológico. Él ya tenía un déficit neurológico y la sospecha clínica era de una lesión medular. En Escuintla don Pablo es atendido por el personal médico, que tampoco en ese momento contaba con un subespecialista en neurocirugía y tampoco con estudios de imágenes.
tuvo que pasar todas estas etapas, debió permanecer varios días, porque no es así nomás de que están en el hospital, les cuenta y bueno, como no hay recursos lo traslado al San Juan de Dios o al Rubén. Primero tienen que preguntar si hay espacio, porque todo el tiempo ustedes saben que nos mantenemos colapsados. Son solamente 2 hospitales con 2.000 camas que fueron creados para las necesidades de 1960, y hoy en el 2018 que hemos quintuplicado la cantidad de habitantes, seguimos con esos 2 hospitales. Así que hay que hacer la cola y ver si hay espacio en la ciudad y conseguir una ambulancia también, que es difícil. Don Pablo es llevado otra vez a la ambulancia, pero miren, reflexionemos en cada paso, porque esto realmente es contundente para la vida de muchos guatemaltecos. Al fin se logra conseguir una ambulancia, porque no es nada fácil en la provincia. También una ambulancia precaria que solo cuenta con un chofer y un enfermero y una hoja de referencia, porque nunca hay disponible un médico para el traslado. Y es que eso no es por que haya mala intención de los colegas, sino que simplemente hay 2 personas de turno, uno que se encarga de todo lo quirúrgico y otro que se encarga de lo pediátrico y lo medicina interna, así que no pueden dejar el centro hospitalario y no hay un equipo médico disponible para un traslado. Pero imagínense ustedes una persona con una gravedad de esa magnitud, con un trauma craneoencefálico en ventilación, tiene que trasladarse bajo esas condiciones. Y bueno, el traslado se cuenta con una solución salina y con una solución salina y con una solución salina, más nada. Si alguien hace insuficiencia ventilatoria, falleció, así nomás. Bien, y por supuesto ni hablar de las ambulancias aéreas que deberíamos indispensablemente de tener. Lamentablemente los helicópteros se utilizan para otros fines políticos o transporte militar o de policía, pero para la salud no tenemos. Y hemos recibido pacientes desde Petén que pasan 11 horas en ese camino, y si iban con edema cerebral ya llegan prácticamente herniados por este camino. Bien, por fortuna para don Pablo, la ruta el camino no fue tan lejano, porque venía de Escuintla y no tenía insuficiencia ventilatoria. Sabemos entonces que algunos fallecen y la mayoría de los pacientes con cierta gravedad se complican mucho por ese transporte. Bien, luego la llegada a la ciudad, y definitivamente para nuestra gente eso ha de ser una gran esperanza, porque al fin llegó al San Juan de Dios y al Rus. Así que don Pablo vivió seguramente muchos compatriotas sienten esta esperanza, y de verdad que el personal que trabajamos ahí estamos comprometidos y hacemos lo imposible porque nuestra gente salga adelante, pero sin recursos la voluntad solamente no va a resolver los problemas de salud de la población. Bueno, son varios días los que don Pablo ha pasado para llegar a estos 2 centros públicos para el San Juan de Dios. Si nos ponemos a analizar la literatura, pues definitivamente el pronóstico de cualquier lesión, pero esta no es la excepción, tiene mucho que ver con el tiempo de atención, de diagnóstico y de tratamiento. En otras condiciones ideales, don Pablo debió haber sido operado y diagnosticado en las primeras 12-24 horas. Seguramente su pronóstico hubiese cambiado, pero ya aquí ya llevamos 5 o 6 días. Esta fue una lesión, no es de don Pablo, pero es para ilustración de la lesión de columna. Y bueno, llegó con nuestro equipo de neurocirugía y los colegas necesitaban ver una resonancia magnética nuclear como parte del protocolo mínimo de estudio. Aproximadamente tenemos nosotros como 10 años de no contar con resonancia magnética. Sí contamos con tomografía, que costó mucho el adquirir la tomografía, que es un servicio privado, pero en fin, lo tenemos. Entonces, la persona que necesite, que es indispensable, algunas veces estas imágenes finas, tiene que salir del hospital
El costo aproximadamente de la resonancia magnética en la calle son 800 quetzales. Sin embargo, la familia de don Pablo es de la gran mayoría de la población de condiciones de extrema pobreza. Extrema pobreza significa que no tienen las condiciones mínimas, no reúnen ni siquiera para su alimentación. Entonces, decirle a la familia que reúna los 800 quetzales, bueno, a la familia de don Pablo le costó 7 días para poder adquirir este recurso. Pero el día que ya se contaba con el dinero, tuvimos otro problema, y es que tuvimos una crisis en el 2015-2016 bien compleja que poco a poco se ha ido solventando de alguna forma la crisis que nos estaba ahogando en el hospital, y es que no teníamos ni siquiera tambos de oxígeno. No les traje el video, pero en plaza pública pueden buscar hospitales de guerra en tiempos de paz. Y por respeto a don Pablo no quise traer el video, pero ahí está el video de él. Y se capta el momento cuando nosotros quisimos hacer el traslado de don Pablo y no contábamos con un tambo de oxígeno. Imagínense ustedes, así que tuvo que esperar otro día más para poder hacer el traslado. Así que se difirió. Bien, bueno, malas noticias desde el punto de vista médico, porque se comprueba la lesión medular tan seria que don Pablo tiene. Y necesita el equipo de neurocirugía, por supuesto, dispuestos ellos desde el inicio a hacer la fijación ósea, pero en ese momento tampoco se contaba con el instrumental, que es un instrumental difícil de, digamos, muy caro para conseguir. Hicieron la cotización a través del trabajo social y costaba 13,000 quetzales. O sea, esto es simple y sencillamente imposible. Si 7 días se llevó la familia de don Pablo para adquirir el derecho a tener una tomografía, 13,000 quetzales era soñar, era imposible. Por fortuna logramos tener la buena voluntad y el apoyo del Hospital San Juan de Dios. Hay una fundación, creo que en el Rutberg también. Entonces, bueno, ellos hacen excepciones porque no pueden paliar el inoperante sistema de salud que tenemos, pero en este caso hicieron la excepción y le compraron el equipo a don Pablo. Así que muy contentos, logramos hacer el trámite, se autorizó todo y ya se contaba con el equipo. Así que todo listo, diagnóstico completo, necesidad por supuesto de don Pablo, hacía muchos días, decisión tomada, instrumental adquirida. La situación continúa, sigue la mala fortuna lamentablemente, porque para realizar la fijación es indispensable tener el control de rayos X transoperatorio y la máquina se averió, como muchas máquinas del hospital, como los ascensores que hoy por hoy han fallecido incluso pacientes durante muchos años. Ustedes han visto las fugas, que de repente hay un gran chorro por ahí, un incendio. ¿Y qué es lo que pasa? Es que es como que usted agarre su carro y empiece a hacer ruta y no le haga su mantenimiento. Y va ahí por la ruta 6 meses, ese carro va a tronar. Y eso es lo que sucede con muchos equipos, que no tienen mantenimiento. Porque el mantenimiento no es preventivo, el mantenimiento debe ser preventivo. Así que la máquina se averió. Y esa máquina cuesta muchísimos miles de quetzales. Así que imposible entonces, porque ya se contaba con el equipo, con todo, pero don Pablo tuvo que esperar para ver si se conseguía, y no funcionó, fue don Pablo. Había en ese momento en neurocirugía, aquí está el doctor Luis Hernández, que conoce la caótica situación de la gente de columna, de tumores, que tienen que esperar mucho tiempo, y no es por mala voluntad, es porque el sistema no funciona. Don Pablo era un hombre amable, sonriente, a pesar de tener frente así un grave problema de salud, pero él tenía esperanza. Todos los días el personal pasábamos visita y ya nos daba pena estarle dando explicaciones a don Pablo, que le íbamos a decir al otro día. Ya está su equipo, ya lo conseguimos, pero mire, ahora no tenemos rayos X, no sabemos qué va a pasar. Así que tratábamos de darle consuelo a don Pablo, que muchas veces eso es lo único que puede hacer el médico del sistema de salud. Sin embargo, al final de cuentas, con los días, don Pablo entendió dónde estaba.
Su rostro cambió, su sonrisa fue desplazada por una mirada al techo constante. No me recuerdo muy bien cómo cambió la psiquis de don Pablo. Había entendido que era víctima de un cruel, inoperante sistema de salud. Don Pablo se complica con una infección pulmonar, requiere ventilación mecánica y fallece. 36 días después, recorrió como muchos la ruta de la muerte del sistema de salud pública. Lamentablemente el relato de la historia de don Pablo no es la excepción, es el común que muchos guatemaltecos hoy por hoy deben de sufrir. Múltiples pacientes con cáncer, traumatismos graves y otras enfermedades mueren, no solo por el sistema de salud, por supuesto, pero es una combinación de la enfermedad con un sistema de salud inoperante de cierta forma. Y el que tiene dinero para pagar servicios privados tiene el privilegio de tener esperanzas de curación, tiene una realidad totalmente distinta. Y es que fíjense que de repente esta debe haber sido las condiciones de la casa de don Pablo, de donde venía. Basta verlo, sus condiciones rurales y de pobreza extrema. Mientras tanto hay contrastes en Guatemala y hay gente que tiene mucha plata y eso, pues no está mal que la gente tenga dinero, pero está mal que otros muchos no lo tengan. Y en cuanto a salud, ¿en qué deriva esto? Deriva en que el que no tiene plata va a un sistema de salud pública que va a encontrar esto. La emergencia de San Juan de Dios, por ejemplo, tiene una capacidad de 40 camas. Todos los días tenemos entre 114, 120 personas. Por allá está mi jefe, el doctor Mario Contreras. Él les puede contar el colapso en la emergencia y seguramente en el hospital Rubén también es así, es que no podemos cerrar las puertas. El lugar es para 40 camas, pero a diferencia de los servicios, porque los servicios solo tienen 32, usted no puede meter 2 personas en una cama, pero nosotros en las camillas sí, y por eso los juntamos así, bien de cerca y no se puede ni pasar entre los pacientes. Mientras tanto, esta es la realidad de la atención privada, que no está mal, qué bueno, excelente, pero esto debería de ser la realidad para todos. O tal vez somos demasiados idealistas, o qué es lo que está pasando. Hacemos una reflexión en ese sentido. Entonces vemos que la situación de salud va más allá de los libros, va más allá de las conductas clínicas y de nuestros diagnósticos. Tiene mucho que ver en nuestro país, y creo que todos los países, sobre todo en Latinoamérica, con desigualdad y pobreza. Entonces una misma patología puede tener resultados distintos por las condiciones sociales y económicas. En lo particular a mí me costó un poco porque me encanta lo clínico, me encanta lo científico, como muchos de ustedes acá, pero me costó entender que realmente podemos ponerle mucha ciencia y podemos conocer los mejores protocolos y las mejores guías internacionales, pero nuestra situación social y económica nos va a jugar un papel determinante para que las condiciones de salud, de recuperar a las personas sea exitosa. Entonces, hoy por hoy en Guatemala la atención de salud de buena calidad es un privilegio de clase social. El que no quiera verlo, realmente los datos de país son contundentes y nuestra realidad lo dice día a día. Veamos este informe de la pobreza de PNUD. No es que yo quiera ser negativo y venir a hablar de estas situaciones, pero es que es nuestra realidad. Primero tenemos que entender que tenemos una realidad bien difícil que tenemos que ver cómo la cambiamos. Dice estas estadísticas del PNUD que durante el periodo del 2002 al 2013 el porcentaje de personas en condición de pobreza medida por ingresos disminuyó en la región latinoamericana del 42 al 24%. Sin embargo, Guatemala ha sido el único país que reportó un aumento en la pobreza durante un periodo evaluado. Mientras otros países se aumentaron, Guatemala bajó su índice de pobreza. Nosotros lo subimos en un 7%. Y el índice de desarrollo
humano para Guatemala, que mide los avances de salud, educación y acceso económico, muestra un deterioro de las condiciones de vida entre el 2006 y 2014, principalmente en su dimensión económica, para lo cual nos hace llegar a un 67% de la población guatemalteca sufre carencias que vulneran su bienestar. Y por supuesto hace que haya desigualdad. Durante los últimos años la economía del país ha crecido, curiosamente, de manera moderada y sostenida, a pesar de lo cual la pobreza ha aumentado. Esto permite decir que aquí lo que está fallando es el sistema social y económico, porque hay una concentración de la riqueza en unos pocos, y al mismo tiempo que ha debilitado el Estado en su rol de promotor del bienestar de la salud de la población. Aproximadamente 3 millones de guatemaltecos y guatemaltecas viven en condición de pobreza extrema, es decir, que no disponen de los alimentos necesarios para satisfacer sus requerimientos nutricionales mínimos. Definitivamente no cuentan con recursos para atender sus enfermedades y dependen completamente del sistema de salud. La encuesta nacional de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística nos registra un 59% de habitantes de pobreza y pobreza extrema, lo cual implica que la mayoría de la población, sobre todo indígena y rural, van a ser los más afectados, y hay departamentos más pobres que otros. En Guatemala, entonces, la desigualdad juega un papel preponderante en el desarrollo y la atención de algunos problemas de salud. Condiciones socioeconómicas, étnicas, nos dan la desigualdad, porque esto tiene un origen mucho más atrás que solo los gobiernos corruptos que tenemos. Esto viene atrás, viene desde tiempos de la conquista, pero lo hemos heredado, no lo hemos logrado cambiar hoy por hoy, esta desigualdad. Y vean otra vez los contrastes de país que tenemos, muy tristes. Y les decía que son condiciones históricas que ha pasado Guatemala lamentablemente por una guerra interna, y eso ha dejado en una herencia de sangre y el cierre del círculo vicioso de la pobreza. Y esto en los últimos años de los gobiernos militares se hizo más agudo el problema, y todos conocemos nuestra historia. Algunos mejor pasamos la página o no nos conviene, pero esta es la realidad, esto es lo que tenemos. Y bueno, por supuesto, la constante de los gobiernos, no solo el de Jimmy Morales, es que Jimmy Morales sí se gana los aplausos de nosotros, pero la verdad que si vemos para atrás, todos los gobiernos han tenido una gran corrupción, excepto quizás el periodo de oro, la oportunidad que tuvimos en 1944-54, que se creó el Seguro Social, hubo más igualdad, hubo más proyección hacia la población. Así que la corrupción e inoperancia del Estado guatemalteco para satisfacer las condiciones humanas de la población, y entre ellas la atención de salud, no digamos educación y otras situaciones que tenemos. Así que aquí tenemos un desfile de personajes que habrá que calificarlos, la historia los va a calificar, pero nuestro actual binomio sí como que se está perfilando. Entonces, hablando de los problemas de salud, ¿qué tiene que ver que estemos hablando de todo este problema social y económico? Pues que nos mata, nos repercute a nuestra población y principalmente a la niñez. Lamentablemente tenemos este flagelo que es totalmente prevenible, absolutamente prevenible, y no debería de existir en esta época, que es la desnutrición. Vean que la encuesta nacional de salud materno-infantil, la ENSI, del 2015, dice que hay 1.32 de millones de niños, 47% de desnutrición crónica. ¿Hacia dónde vamos si nuestro futuro son nuestros niños? Y son niños que no es solo el problema que no van a alcanzar la talla, sino que este tiene un problema de desarrollo neurológico, y ese va a ser el futuro nuestro. En el 2015 fallecieron 1.427 y hubo una tasa de 9.5 muertes por 100.000 habitantes por desnutrición aguda. ¿No me quieren creer? Vean, esta es una encuesta del mismo gobierno, de CESAM, de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, que hicieron una estadística a nivel mundial, y ocupamos, después de Burundi, Eritrea, Timor-Leste, que no sé dónde queda,
Papua Nueva Guinea, Madagascar, nosotros ocupamos el 6º lugar. Y en Latinoamérica somos el número 1, lamentablemente. En grupo materno, y podríamos dar estadísticas de todo, pero el grupo materno, para situarnos en la situación de salud, de atención en salud, de 435.403 mujeres embarazadas en el 2015, solo fueron atendidos 233.000 partos, es decir, que hay una brecha del 43% de partos que deberían de ser atendidos por el sistema de salud pública. Por eso hay tanta mortalidad neonatal, mortalidad infantil, mortalidad de menores de 5 años. Y lo triste es que todas estas muertes son totalmente prevenibles. También muchos de los problemas, digamos, el trauma en el mundo es uno de los flagelos también, y no es que tengamos trauma solo en Guatemala porque somos pobres, no. También en Suiza o en los países con mejores condiciones hay traumatismos, tal vez no tanto penetrantes como nosotros tenemos, pero hay trauma. Pero las estadísticas de trauma nos dicen que usted se puede traumatizar y puede tener un trauma grave, pero su oportunidad de vida va a ser distinto si está en un país con mejores condiciones, porque dice que más del 90% de las defunciones por traumatismos ocurren en los países de ingreso medio y bajo, y por debajo son nosotros. Entonces hay factores de riesgo para mortalidad por trauma asociado a pobreza. Primero, vivir y trabajar y viajar en condiciones menos seguras. Si a usted le toca vivir en Villanueva, en la zona 18, mejor blíndese, porque no sabe, la gente se va a regresar a su casa por las condiciones de riesgo que hay. Menos actividades de prevención en las zonas pobres, atención de trauma limitada en acceso y calidad, y además de estar más expuestas. Esto queda en el centro de la ciudad, el barrio de La Limonada, en donde las condiciones para que se genere el trauma y la violencia son realmente favorables a que se dé el trauma, y hasta el hecho de que una ambulancia llegue, los compañeros paramédicos nos han contado que han tenido que hacer rescates en la zona 18 y en estos barrios entre las balas, ellos mismos se han arriesgado. Y por eso es que los homicidios tienen una alta frecuencia en estos lugares que se han convertido en verdaderas zonas rojas. Nosotros vivimos una experiencia de un centro de trauma de guerra en una sociedad civil, pero tenemos la experiencia casi militar, podría decirles, un poco más, porque lamentablemente vemos trauma todos los días en los hospitales nacionales, y los que más ven son el Roosevelt y el San Juan de Dios. Así que es lamentable porque todos los días recibimos baleados. Yo el fin de semana, por ejemplo, hace 15 días, Diego, o 20, creo que se recibieron 14, ¿no? De un solo día. Y eso es triste. Lo único rescatable de eso es la experiencia que adquiere nuestro personal, que realmente hay residentes del tercer año aquí que han hecho más toracotomías que jefes de otros centros de trauma del mundo muy famosos. Y vean ustedes, ocupamos en crímenes también uno de los lugares más preponderantes, más altos, con altos índices de violencia. Esto cambió en los últimos 2 años y vamos, creo, por 29-30. Así que los homicidios también nos repercuten y son generados también por estas condiciones, porque tenemos la particularidad en Centroamérica también de que hay grupos delictivos bien organizados. Esta gente está más organizada que la propia policía. Ellos tienen una familia y hay una lucha abierta hoy entre pandillas. El problema es también no solo ellos, sino que el daño colateral que genera. Así que esto nos deja el estigma de muerte y traumatismo. A pesar de toda esta contundente evidencia, cuando nos ponemos a analizar los discursos del gobierno, pareciera ser que estamos en otra dimensión, como que no están en sintonía, viven en otro planeta o no les conviene. Así que no sé si eso tiene audio. ¿Tiene audio? Si no, pues no nos perdemos de nada, ¿verdad? Ustedes saben cómo son los discursos.
que hay mejoras en salud, mejoras en nutrición, ya vamos. Así es que, así quieren que lo percibamos. Así es como nosotros lo vivimos. Eso fue en un ascensor del San Juan de Dios. Se nos trabó para la sala de operaciones que está en el segundo nivel y no abría. Y teníamos un tipo apuñalado en el cuello, con una lesión terrible, con compromiso de vía aérea y hemorragia. Y ahí tienen a los estudiantes de medicina jalando la camilla, uno ventilando y tratando de abrir el ascensor. Esto fue en el tercer nivel y ahí tienen a su servidor, pues asustado, ¿verdad? No asustado por el trauma, sino que de no poder llegar al quirófano. Al final de cuentas logramos bajar en el tercer nivel e irnos por la camilla. Y los ascensores siguen hasta hoy igual, ¿verdad? Esto, ¿verdad? La infraestructura deteriorada. Miren, esto fue una fuga de agua. Todos los años tenemos fugas de agua que nos inunda la emergencia. Y eso no es posible por la falta de mantenimiento. Así que, bueno, eso sí se esfuerza el gobierno de una forma brutal, ¿verdad? En desinformación. Lástima que no tiene audio. Eso no podrías ponerle audio. Habrá alguna forma, no se puede. Bueno, pero vean ustedes, porque esto fue lo que yo traje. De repente yo lo pude haber preparado todo, pero no, miren, esta es la realidad. ¿Vieron ustedes cómo se jalan las camillas y sus pacientes están en cardiología en el sexto nivel? Alguien tiene que andar cargando a tuto, decimos nosotros, ¿verdad? Los dos monitores, otro el ventilador y otros dos empujando la camilla. Eso es una procesión. Pero bueno, estamos mejorando. Así que todas las investigaciones serias periodísticas que se han hecho, pues han dado a la luz esta situación. Obviamente a la gente del gobierno no le gusta que se diga, y es que esto tiene un peligro y genera bastante. Yo no sé si despuesito de eso voy a dejar de trabajar en el San Juan de Dios o qué sé yo, pero bueno, hay que decir la verdad. Y este es un momento para decir la verdad, es una palestra para dirigirnos a todos, porque ya todos lo conocemos, pero el objetivo es que lo socialicemos y lo concienticemos, nos concienticemos los que no seamos conscientes. Entonces la situación de Guatemala, en resumen, el país está detenido en su desarrollo y en lugar de avanzar retrocedemos. La evidencia de los indicadores a nivel mundial nos deja como uno de los países en los que sus habitantes no cuentan con las mínimas condiciones de calidad de vida, y la mayoría de la población tiene serios problemas para alcanzar una vida con nivel de calidad. Y en salud, el sistema de salud pública está en constante caos. Hoy la premisa es sálvese quien tenga, porque si usted tiene para pagar medicina privada, si don Pablo hubiera tenido, hubiese ido al Pilar o al centro médico, en 48 horas él está en su casa. ¿O no es así? Lamentablemente no todos tienen ese recurso, a pesar de que la Constitución, les digo, garantiza el derecho de la salud. ¿Qué nos corresponde como médicos? Como médicos, que somos una clase privilegiada por la educación superior, somos los menos que estamos obligados a dar respuesta a estos problemas de país. Somos nosotros, somos los que estamos acá sentados y acá parados. El colegio médico, las universidades, los hospitales nacionales, todo el que sea médico, debemos de trabajar en conjunto, y no solo es también la situación de la corrupción del gobierno, somos nosotros también los que no tenemos que darle la espalda a la población y tenemos que enfrentar con hidalguía estos problemas, reconocerlos, verlos de frente y atacarlos, darles soluciones. Podemos hacerlo de tal forma que mi objetivo acá es un llamado a la conciencia, reconocer que estamos mal, nos entristece, pero saber que definitivamente podemos cambiar, ¿o no? Debemos ser catalizadores de la reconstrucción del sistema de atención de salud para nuestra población. Debemos de ser médicos muy preparados. Lo primero es eso, la obligación con nuestros pacientes. No queremos llegar a hacer cosas macro si en nuestros hospitales no cumplimos el horario, no atendemos bien a nuestra gente. El cambio debe venir desde nosotros también. Debe haber un cambio de conciencia, de actitud, y debemos de ser líderes. Es que somos líderes por excelencia, por la educación que tenemos, y como líderes debemos de conducir el cambio a favor de nuestro pueblo. Entonces la noche está terminando, estoy seguro que vamos a ver pronto el amanecer. Muchas gracias.
Con la intervención del doctor Napoleón Méndez terminamos el acto inaugural. Solicitamos a la audiencia pasar al área pública a tomar un cafecito. Antes les recuerdo que al finalizar sus actividades académicas del día de hoy, la Comisión del Congreso Nacional les tiene un cóctel